Bienvenidos mis hermanos a una nueva entrega de Día a Día con Alegría. Y en esta ocasión estaremos en secuencia con nuestro hermano Gregory, que ya estuvo en los primeros versos del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Seguiremos en el verso 5 al 11. Así que leemos: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó en sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló en sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo, estando preso en Roma, quiere dar un ejemplo de humillación. El ejemplo de humillación más grande que podemos ver en la historia. Y es que Cristo, siendo Dios en toda su esencia, no escatimó ser Dios como algo que aferrarse, sino que se humanó, se hizo hombre para tener el acceso a la humanidad. Porque en toda su esplendor, en toda su gloria, la humanidad no podía resistir la gloria de Dios. Se hizo hombre. Ya se humilló haciéndose hombre. Ya se humilló dejando toda su gloria y convirtiéndose en un humano. Sino que siendo hombre en sí mismo, también se humilla. En su calidad de hombre, se hace siervo. Y siendo siervo, va a una muerte, y no cualquier muerte. En el verso 8 vemos, sino muerte de cruz, obediente hasta la muerte. Se hace hombre, se hace siervo, sigue obedeciendo, va a la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. ¿Qué ejemplo más grande de humillación vemos en el Señor por llevar el mensaje del evangelio, por llevar un acceso de la cautividad del hombre hacia un perdón hacia el Padre? Se hace hombre y en sí mismo como hombre se humilla, y se humilla como hombre hasta lo sumo, se humilla hasta el fondo. La humillación más grande que usted cree que puede tener no supera el 1% de lo que Cristo pasó. Que siendo Dios se hace hombre, y siendo hombre se humilla como hombre y muere, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, la muerte más maldita que hubo en el tiempo. Para los judíos, la muerte de cruz era una muerte maldita. Lo vemos en Deuteronomio 21:23. Y Pablo dice que Cristo se hizo maldito. Lo vemos en Gálatas capítulo 3, verso 13. Se hizo maldito en una muerte de cruz. ¿Por qué? Por tener acceso al hombre, para que el hombre tenga acceso a Dios. ¿Qué acto de humillación más grande vemos en Cristo? Pablo quiere hacer referencia de que la humillación que tenga la iglesia en ese momento, de que la persecución que tenga la iglesia en ese momento no se compara con la humillación tan grande que tuvo Cristo, no tanto como Dios, sino también como hombre. Ninguna humillación que tú tengas por el evangelio se compara a la que Cristo tuvo para convertir y traer lo que realmente es el evangelio. Ninguna humillación que tú tengas como hombre es comparable con la humillación misma que Cristo tuvo de Dios a hombre, y en sí mismo como hombre, la humillación tan grave que tuvo, una muerte de cruz. Los filipenses sabían que como ciudadanos romanos, la muerte de cruz era la peor muerte. Incluso un ciudadano romano no podía ser ejecutado bajo el método de crucifixión. Era la peor, era algo maldito, era la vergüenza más grande que tuvo. Y tú y yo, ninguna humillación que tengamos presentando el evangelio como hombre, como cristianos, es comparable a la humillación que tuvo Cristo como Dios. Ninguna. Usted puede pensar la humillación más grande que tenga, y ninguna se compara a la que Cristo pasó, porque tú y yo tengamos acceso al Padre. Hasta los sumos se humilló, hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Él siendo hombre nace en un pueblo olvidado, dominado por un imperio, en un pesebre. No nació en circunstancias normales como todos nacen allá. Aprendió un oficio de carpintero en la pobreza. Él pudo haber elegido nacer en la clase alta de Judía, pero no lo hizo. También se humilló. Cristo es el ejemplo de humillación más grande que tú y yo tenemos. Ninguna humillación se compara a la gran humillación que tuvo Cristo. Fue una muerte de cruz. Usted se imagina camino a su crucifixión como un maldito, como lo escupían, todo ensangrentado. Esa humillación que tuvo Cristo fue el acceso para que tú seas hoy un cristiano, para que tengas acceso a Él. Y tú que me escuchas, tengas un ejemplo vivo de que ninguna humillación que tengas es comparable con la humillación que tuvo Cristo. Ninguna. Dice en el verso 9, por lo cual también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa humillación de Cristo tuvo un propósito. Además de ser el camino al Padre, es exaltado entre todo nombre. Y Pablo habla en el verso 10 y verso 11, resumiendo de que toda lengua confesará de que Cristo es el Señor. Toda lengua. Habla de todo pueblo, de toda nación. Toda rodilla tendrá que confesar que aquel que hizo ese sacrificio tan grande y se humilló, también fue exaltado por el Padre para que tú y yo tengamos acceso. Y dice en el último verso del capítulo, verso 11, de que fue para gloria del Dios Padre. Para gloria de Dios. La humillación más grande que tuvo Cristo fue para gloria de Dios. La humillación más grande que tú puedes tener presentando el Evangelio es para gloria de Dios. El Evangelio no es extenso del sufrimiento. El sufrimiento es parte de esta gracia que Dios ha permitido para nosotros. Así que ninguna humillación que tú tengas en este tiempo que vemos de virus, ningún sufrimiento que tú tengas es una humillación tan grande, ni un 1% a la que Cristo Jesús pasó por ti, para que tú tengas acceso al Padre mediante el sacrificio vivo que Cristo tuvo. Sin remisión de sangre no hay pecado, pero ¿de qué manera Cristo? Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados, pero ¿de qué manera Cristo tuvo que pasar y derramar su sangre? Dios nos perdone por si en algún momento hemos pensado que la humillación de Cristo no es el ejemplo más vivo de una humillación tan grande que debemos de tener como cristianos. Dios le bendiga, mis hermanos. Y ninguna humillación que tengas en este momento ni la que tendrás es comparable con la que Él pasó para que tú hoy tengas acceso al Padre. Dios le bendiga.